Bien, sabemos que a cada transformación lineal le corresponde una matriz. Ahora veremos qué pasa si componemos dos transformaciones lineales. Vamos a ver que cuando se componen dos transformaciones lineales, la matriz asociada es el producto de las matrices asociadas, en el orden en que se componen las transformaciones lineales. Bien, supongamos que tenemos dos transformaciones lineales, T1, que tiene asociada la matriz M1, T2, que tiene asociada la matriz M2. Si hacemos la composición, ahora tenemos una función lineal que va del dominio de la primera función al contradominio de la segunda función. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo obtener la matriz asociada a esta transformación lineal. Supongamos que tenemos esta base para el dominio de la primera función, que es, y ahora tenemos la base para el dominio de la segunda función, que es el contradominio de la primera función, y también tenemos una base en términos, una base para el contradominio de la segunda función. Entonces, cualquier elemento del dominio se puede escribir en términos de la base. Igual, cualquier elemento del dominio de la segunda función se puede escribir en términos de su base, y también cualquier elemento del contradominio se escribe en términos de su base. Se fijan, lo que queremos es ver cómo transforman las lambda y que se usan en el dominio de la primera función con las lambdas tilde, que son las que actúan en el contradominio de la segunda función. Entonces, sabemos que si le aplicamos la transformación, la primera transformación lineal el dominio, a la base del dominio de la primera función, nos da la matriz asociada. Lo mismo ocurre con el dominio de la segunda función. Le aplicamos la transformación a los elementos de su base y nos da la matriz asociada. Aquí le ponemos M1 y M2. Entonces queremos ver cómo transforma T. ¿Cuál es su matriz asociada? Que va de B a las W'. Quedamos que esa W' se debe expresar en términos de la base del contradominio de la segunda función. Entonces podemos escribirla de esta forma. Pero al mismo tiempo, si agarramos cualquier B, aplicamos la transformación compuesta. Primero le aplicamos T1 y vamos a escribirlo en términos de la base del dominio de la primera función. Entonces, como las dos transformaciones son lineales, podemos sacar el escalar, y además sabemos cómo actúa T1 en BI, nos da alfa en términos del contradominio de la primera función, y esos términos los podemos sacar porque tenemos funciones lineales. Y ahora tenemos T2 actuando sobre la base del dominio de la segunda función, que nos da alfa prima, como supusimos antes. Entonces esto nos da la lambda, que viene desde el dominio, la alfa, que viene asociada a la primera transformación lineal, y la alfa prima a la segunda transformación lineal. Y como vemos, los índices de las matrices se ajustan para tener un producto de matrices. Entonces, este término lo podemos escribir como un término de matrices. Bien, entonces tenemos este resultado, pero también tenemos que T de B nos da W' y W' se escribe en términos del contradominio. Entonces tenemos dos expresiones para T de B. Una, bueno, es la primera, y la otra que la hicimos con la composición. Esos términos deben ser exactamente iguales. Se fijan, aquí ya tenemos una relación en términos de los escalares que aparecían en el dominio con los escalares que aparecen en el contradominio de la segunda función. Bien, de aquí pasamos el término de la derecha a la izquierda, nos da 0. Podemos factorizar
omega prima y nos da una combinación lineal nula. Pero como los omega primas son linealmente independientes, ese término debe ser igual a 0. Los factores de esa combinación lineal nula. Y aquí podemos despejar lambda tilde. Se fijan, ya aparece aquí la relación entre lambda tilde y lambda i. Aquí los índices están cambiados, el k debe estar a la izquierda y la i a la derecha. Para que estén en el orden correcto, debemos tener la transpuesta. Entonces hacemos la transpuesta, ya nos da el orden correcto. Y ya tenemos la relación entre los elementos, los escalares del dominio, que tenemos en el dominio para el vector, y los escalares que aparecen en el contradominio de T. Entonces la matriz M es la transpuesta del producto de alfa con alfa prima. Sabemos que al aplicarle la transpuesta a un producto, el orden del producto se voltea. Entonces tenemos alfa prima transpuesta por alfa. Pero alfa prima transpuesta es M2 y alfa transpuesta es M1. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que la matriz asociada a la composición de dos transformaciones lineales es el producto de las matrices asociadas en el orden de la composición. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos esta transformación lineal, estas dos. Al componerlas nos da esta expresión. Solamente hay que componerlas. Vamos a usar la base canónica. Por simplicidad se puede usar cualquier otra base. Entonces, sacamos la matriz asociada a la primera transformación lineal. Evaluamos la transformación lineal en términos, a la base le aplicamos T1 y lo expresamos en términos de la base canónica. Entonces aquí nos dan los primeros elementos que nos van a servir para construir nuestra matriz. Agarramos el segundo vector, lo expresamos en términos de la base canónica, nos dan los números que aparecen en la matriz asociada, y lo mismo hacemos con el tercer vector. Entonces aquí nos queda 1, 1, 2, que son los términos que tenemos en la combinación lineal, el menos 1, 1, el 1 menos 1, 1, y con esa matriz sacamos la transpuesta y tenemos nuestra primera matriz asociada. Lo mismo hacemos con la segunda transformación lineal. Evaluamos cada elemento de la base canónica, nos dan los números que aparecen en la matriz alfa. En este caso, el primero es menos 1, menos 1, menos 1. Lo escribimos en el primer renglón. También lo hacemos para el segundo elemento de la transformación canónica, de la base canónica. Nos da su resultado y lo expresamos en términos de la base canónica. Nos da 2 menos 1, 1. Lo mismo hacemos con el tercer término y al tener la matriz sacamos su transpuesta y tenemos la matriz asociada a la segunda transformación. Ahora vamos a sacar la transformación asociada a la composición. Ya vimos que esta es la matriz, esta es la transformación lineal que nos da al hacer la composición. Hacemos exactamente lo mismo. Aplicamos esta transformación a la base canónica, sacamos los coeficientes que nos da al expresarlos en términos de la base canónica, nos da esta matriz, sacamos su transpuesta y esa es la matriz asociada a la composición. Entonces, esta matriz se puede escribir como el producto de las dos matrices asociadas. Entonces, en este caso podemos comprobar que se cumple el resultado que establecimos. Entonces, una transformación compuesta tiene como matriz asociada el producto de las matrices asociadas. También lo podemos ver como que el producto de dos matrices está asociada a la composición